¿Qué hay tras BTS? Tras completar su servicio militar, BTS lleva a cabo su esperado regreso como grupo, reactivando a uno de los fenómenos culturales más influyentes del siglo XXI. Más allá de la música, su comunidad de seguidores, conocida como ARMY, ha protagonizado campañas solidarias, movilizaciones digitales e incluso acciones con impacto político en distintos países del mundo. Conversamos con la periodista y escritora Polly Godoy, autora de la guía definitiva del K-pop, para entender quiénes son BTS, por qué su fandom se convirtió en una fuerza global y qué explica entonces su enorme capacidad de organización que hoy día incluso tiene al presidente Kass en la mira y a su ministra también. Vamos a conversar con ella. Señor director, ¿me avisa si está conectada? Ya, me dicen que todavía no, pero vayan comentándome entonces en el chat si tienen algunas preguntas, porque queremos saber, como yo les decía, qué hay detrás de este fandom tan poderoso. Al comienzo del programa yo les decía que el CERNAC había dicho que iba a oficiar a DG Medios y a Ticketmaster por toda la batadora que se produjo entonces por su concierto en Chile. El señor director ya me dice que está Poli Godoy, escritor y periodista, que nos va a comentar entonces qué hay detrás de BTS y por qué cambió la historia del K-pop. ¿Cómo estás, Poli? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Yo te hacía una pregunta al comenzar y queremos saber quién es BTS y por qué cambió la historia del K-pop. Bueno, primero presentarme, soy Poli Godoy, soy escritora, pero periodista no soy. Gracias por la... soy bibliotecaria, así que, pero seguimos el camino a las letras. Bueno, BTS tiene un gran alto impacto porque masificó el K-pop en, bueno, el mundo y en Corea, entendiendo que el K-pop es un producto netamente coreano. Ellos ponen a Corea y el K-pop como en la vitrina mundial, terminando como por pavimentar el camino del K-pop que había iniciado con artistas como PSY con su Ganga Style. Y si uno tuviera que como ponerle en un mapa para quienes no estamos tan familiarizados con ello, ¿a quién se parecen más? ¿A los Beatles o a los Backstreet Boys? Yo hace muy poco vi como una nota que hablan como que en realidad son como los sucesores de una línea de boy band que han marcado la historia de la música, que va desde los Beatles, Backstreet Boys, One Direction y ahora claramente BTS. Mm. Claramente para el público general puede ser más entendido como los Backstreet Boys porque son un grupo muy abocado al pop. ¿Qué elementos explican que estos 7 jóvenes conectaran con las personas? Antes de esta entrevista estábamos conversando con Paulette, que es fanática de BTS, y nos explicaba también que ellos tenían una arremetida en redes sociales muy relevante, que la pandemia marca un antes y un Sí. después también en ellos. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que la importancia que tiene BTS y el acercamiento con sus fans tiene que ver mucho con la explosión de las redes sociales interactivas, que es de la que se aprovechó el K-pop, creando plataformas como muy desde la cercanía y sin duda armando como mucho esta idea de las relaciones parasociales con los fans. Ellos no solamente tienen los canales oficiales como Instagram, sino que también la empresa les crea como una propia red social donde ellos tienen libertad para hacer similares como ex, no sé, escribir mensajes, hacer live, subir fotos. Entonces, ellos estuvieron muy activos, claro, como tú dices, en la pandemia. Entonces, mucha gente llegó a hacerse fan de ellos en esta temporada, pero ayuda mucho a esta idea de cercanía donde ellos interactúan harto con el público y en varias ocasiones han dicho que están muy atentos con lo que pasa con los fans. Mm. Y en términos musicales, ¿es la mejor banda de K-pop? ¿O uno podría decir que su fenómeno se explica por lo que conversábamos anteriormente, su conexión con las fans, las redes sociales? Ellos tienen un trabajo como muy autoproducidos también, entonces sale un poco como del esquema de la idea del pop como con un equipo de productor gigante por detrás. Yo quiero decir que sí son muy buenos, creo que por el tema de la fama y la explosión mundial del fenómeno BTS, sí creo que son por lo bajo la banda de K-pop más
grande y creo que sobresale de la etiqueta del K-pop. La etiqueta le queda un poco chica porque al final de cuentas su globalización es tal que no solamente gente que es fan del K-pop interactúa con ellos, sino gente que le escucha K-pop occidental, digamos. Y queremos ahora indagar un poco en ARMY, su fandom, y Mm. por qué lo hace tan distinto a otros fandom de otras bandas. Yo creo que tiene que ver con esto que hablamos un poco con la idea de la masificación de la banda en redes sociales. Creo que tienen la particularidad de que están tan comprometidas con el grupo y su mensaje, que es de crear comunidad, de hacer cosas por el otro, de participar en instancias sociales, que también la cultura se va retroalimentando y cuando tú entras como al fandom, la política es muy de ser un miembro activo en cada campaña que beneficie a BTS y que vaya como con sus valores. ¿Y cómo logran coordinar acciones simultáneas en decenas de países prácticamente en tiempo Mm. real? ¿Cómo lo hacen? Yo creo que, como te decía en un inicio, juega mucho a favor en la interacción con redes sociales. O sea, las creadoras de contenido no son como solo influencers, sino que es la fan que tiene acceso a una cuenta en Twitter, que tiene acceso a un grupo WhatsApp, que tiene acceso a redes sociales en generales, que se van notificando unas a otras. Y como te digo, pues el valor como de ser ARMY implica también un compromiso no solamente con la fanaticada más cercana tuya, sino también como con la global, con estar atenta con lo que pasó, por ejemplo, en México, lo que pueda pasar en Corea o lo que pueda pasar en algún país europeo, como que la masificación de las redes sociales creo que juegan un rol súper, súper fundamental. Creo que es lo que hacían otras fans con otras bandas, como One Direction, los Backstreet Boys, los Beatles, pero o sea, si ellas usaban revistas y reuniones semanales o diarias con un club de fan, esto se amplifica gracias al poder de la globalización y el Internet. Una de las cosas más llamativas de ARMY es que en distintas ocasiones ha tenido un impacto político real. Uno de los casos más conocidos fue en 2020, cuando miles de fanáticos reservaron entradas para un acto de campaña de Donald Trump en Tulsa y luego no asistieron, Sí. dejando gran parte del recinto vacío. ¿Cómo ocurrió, o sea, esa organización y por qué ese episodio marcó un antes y un después en la percepción del poder digital del ARMY? O sea, yo creo que de alguna forma, como te digo, pues tiene que ver como con los valores que tiene BTS, que si bien no se marcan tal vez con un color político o un partido en realidad político, tiene que ver con la politización de cosas básicas que puede considerar ARMY y que transmite también BTS a través de su mensaje, que es el respeto por el que está al lado, los derechos sociales. BTS en Corea destaca mucho cuando ellos debutan como banda por lo política que eran las letras de sus canciones que criticaban el sistema educacional en Corea, el sistema laboral en Corea. Entonces eso replica y creo que son temas tan universales que cualquier fan de BTS resuena, pues como lo que pasa un poco con la película de Parasite, que tú estás viendo la realidad surcoreana, pero te pega como latinoamericano también, por ejemplo. Mm. Pero Entonces, bajo esa sensibilidad, ¿tú podrías decir que son más de izquierda, que tienen una sensibilidad más de izquierda? yo creo que tiene una sensibilidad más, claro, como más de valores que tienen que se relacionan más con el centro izquierda, con, no sé, para mí suenan muy allegados a un sistema, a un color político, pero creo que también tiene que ver con valores como básicos, como del respeto y la tolerancia y los derechos básicos de una persona. ¿Y tú crees que ellos como grupo están conscientes del poder político que tienen? Porque No, para nada. O sea, yo creo que ellos nunca, ellos vienen de una estructura muy capitalista también, irónicamente, porque el K-pop nace como un producto de consumo y hay muchas políticas que tiene la empresa que son netamente capitalistas, como comercializar
todo lo que produce la banda, vender mucho, pero sí creo que ellos como individuos tienen valores como que resuenan muy desde lo social. Yo creo que nunca se va a ver literalmente a un BTS marcando un color político, más lo dejan entrever, sobre todo en sus carreras como solistas, cuando hablan de temas más sociales. Mm. Y tú les ves, claro, estábamos hablando de que tal vez no los veías como marcando tanto sus preferencias políticas, pero los Mm. verías tal vez en una cita con un presidente. ¿Podría llegar si es que vienen para acá? ¿Lo imaginas tú en la moneda con el presidente Kass? O sea, mi opinión muy personal, muy, muy, muy personal, ojalá no. Pero creo que ellos también tienen hay como correspondencia muy políticamente correcta, creo que ellos, si llega una invitación, puede ser que la acepten o no, pero no por compartir ideales, creo que tiene que ver con una cosa de que ellos son surcoreanos y que hay una cosa de respeto muy importantes para ellos, que es mucho más, el tema del respeto por las autoridades en Corea del Sur es algo muy propio de ellos y también se deja ver en el respeto a las autoridades. Ahí acá en el chat nos están diciendo partido BTS. Claro, Están funcionando así las armias, ¿no? Estamos o organizadas en un sea, es que partido también político. hay mucho del meme y la risa, claro, que llegase a ser así como partido político BTS o ver a uno de los integrantes, que es RM, muy desde lo presidencial, como que el meme de él con la bandera de presidente de Chile se ha replicado mucho en estos días. Sobre todo, no sé si viste las imágenes de la marcha del día de ayer, donde se veían Sí. los chiquillos como muy presidenciables. Y bueno, uno no podría pensar y no habría pensado nunca que esto se transformaría en un dolor de cabeza para la administración de CAS. O sea, Totalmente. como que uno no lo podría haber Mm. pensado nunca. Pero ¿cómo evalúas tú eso? ¿A qué se debió? ¿Más torpeza desde la administración? ¿Cómo podrías calificarlo tú? Pero la decisión del estadio o la respuesta ante La la decisión manifestación de las la, fans. la decisión del tema del estadio y luego lo que vino con los fans, las dos cosas. Claro, yo también lo he comentado en mis redes sociales, creo que habla de un desconocimiento de lo que mueve realmente eh, no solamente a los fans, sino como la respuesta que puede tener la juventud, tal vez, o no tanto la juventud, yo creo que simplificar a la fanática de BTS como adolescentes es un poco infantilizar un movimiento que tiene mucho y que se ha mostrado que tiene mucho poder. Creo que es una falta de conocimiento, de no entender de que claramente se ha demostrado en varias ocasiones, como comentábamos, que hay un poder social y político que interviene y que en el que se involucran las fans de BTS también. Mm. Entonces, creo que tiene que ver con lo que tú comentas, como torpeza, pero también falta de entendimiento. Quiero creer que ellos simplemente no pensaron que la respuesta iba a ser así. Sin embargo, para mí me generaba como mucha ambivalencia, o sea, como mucha contradicción, porque si tú recuerdas en el 2019, dentro de las como investigaciones que había hecho el gobierno que hablaba de responsables del estallido social, se mencionaba el K-pop. Entonces era como una predicción a futuro lo que se había hecho en el 2019 y que se hablaba mucho en redes sociales y yo lo comenté cuando escribimos con mi coautor la guía definitiva del K-pop, como el poder que tenía esta fanaticada, que si bien en algún momento era como un poco para la chacota decir como que el K-pop había tenido que ver con el estallido social, irónicamente sí tuvo que ver con una manifestación multitudinaria el día de ayer. Mm. ¿Cómo se están organizando hoy día? ¿Tienen, uno podría pensar como antes, una presidenta del club de fans o tal vez es más desorganizada su estructura? Yo creo que es mucho, claro, antes se daba mucho esto de las como jefaturas y presidentas de fan y roles más como determinados. Ahora, actualmente yo creo que se mueve a través de fanbase, que son como los clubes de fan como se conocían antiguamente, que no solo
no tienen esta particularidad de ser como el único y oficial, sino como que se colaboran y se crea comunidad. Existen distintas redes sociales y páginas web que, si bien pueden tener distintos nombres, tienen un mismo fin, que también podría ser muy replicable en el mundo de la política, como entender que hay coaliciones también, y que no importa quién sea el vocero principal, sino el comunicado. Yo creo que aquí, por ejemplo, nadie se pregunta quién hizo el primer afiche para salir a marchar el día de ayer, sino que el afiche en sí. Y ese afiche se empieza a mover en distintos grupos, a través de distintos canales que tengan distintas armies, independiente de cuál tenga la palabra oficial o no dentro de su nombre. Y esto replica y gotea hacia los grupos de fans de los integrantes y posteriormente se distribuye a través de sistemas de fans o organizaciones de fans globales. Poli, ya para ir cerrando, si tú fueras hoy día asesora del presidente Kast, ¿qué le dirías con respecto a cómo tratar, cómo lidiar con las armies? ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que esto no se trata de cómo mantenerlas contentas, creo que se trata con respetar que al individuo como y a los grupos de personas que exigen sus derechos y que tienen la convicción de que si se organizan se pueden generar cambios, como ha demostrado Army. Esto no se trata únicamente de que las fans de BTS sean súper poderosas y puedan votar o influir directamente en la aprobación de un gobierno, pero creo que, y no solamente se lo recomendaría al presidente, sino como a cualquier persona que vea que cuando hay organización y hay objetivos en comunes se pueden lograr grandes cosas. Y infantilizar, como te decía en un momento, o mirar en desmedro el trabajo de una comunidad por solo le guste una banda surcoreana de música pop, es subestimar el poder de las personas cuando trabajan en equipo. Mm, Perfecto, muchas gracias Poli, que esté muy bien. Gracias por Muchas compartir con gracias a nosotros ustedes de qué por la se trata invitación. las armies. Sí, espero Que- que haya servido para vislumbrar un poco mejor la perspectiva de lo que está pasando. Sí, chao, chao, que esté muy bien. Que esté muy bien, bye.